Voy a darle un chance a que respiren un poquito. Bueno, gracias a todos por regresar a tiempo. Espero que hayan tenido un buen almuerzo, recuperar fuerzas, porque hay un refrán en nuestro pueblo que dice que sin pan no hay Torá. Y sin Torá no hay pan. Así que bendito sea el Eterno que nos proveyó alimento. En la conferencia pasada nosotros hicimos una declaración poderosa y dejamos una pregunta abierta, ¿no? Que un centinela no es uno que está llamado a repetir lo que oye, está llamado a entender lo que dice. Y una de las cosas que un centinela tiene que comprender es el tema de Palestina, porque tarde o temprano te vas a encontrar con eso, ¿sí? Y posiblemente más temprano que tarde. Vas a escuchar sobre esto, y eso es una pregunta que requiere respuesta. Y la pregunta es, ¿cómo se transformó un nombre geográfico, un nombre histórico, en una etnia histórica? Porque la etnia histórica no ha existido, nunca ha existido, pero ahora existe. En las relaciones internacionales existe. Entonces, ¿cómo se transforma un nombre geográfico en una etnia histórica? Dicho de otra manera, ¿cómo pasamos de Palestina como región a un pueblo palestino como etnia? Como se reconoce hoy día en círculos internacionales y en las Naciones Unidas. Porque aquí estamos frente a algo extremadamente importante, que es la guerra de las palabras. De hecho, yo escribí un libro que se llama así, La guerra de las palabras. Está disponible en Amazon para todos aquellos que les gusta no solo escuchar, sino profundizar en los temas. Así que no estamos hablando de miles de años de identidad histórica continua. No existe eso en la historia de la humanidad. No hay una etnia llamada Palestina que pueda mostrar identidad histórica continua por años. No existe eso. Existe el colombiano. Es una etnia que tiene historia, que tiene un proceso histórico trazable, verificable. Existe una etnia cubana, existe la etnia hispana, existe la etnia judía, pero no existe una etnia histórica llamada Palestina. Eso no existe. Entonces, si nunca ha existido una etnia histórica llamada Palestina, ¿cómo pasó de un nombre, de una región, a identificar a un supuesto pueblo? Entonces, esto los centinelas sobre los muros de Jerusalén tienen que conocerlo. Y tienen que conocerlo bien, porque repito, te vas a encontrar con esto tarde o temprano. Y especialmente aquí en Colombia, con las cosas que vienen de camino para el país. Eso es un proceso que tiene una inflexión clara, no en la historia antigua, ni siquiera en el medioevo, ni siquiera en el siglo XVIII, siglo XIX, para nada, mucho menos el siglo XVI, como es el caso de Cali, por ejemplo, para nada. Esa historia es reciente. Una historia que uno puede verificar y trazar en un año específico, en este caso el año 1964. Ese es el año específico. ¿Por qué? ¿Qué pasó en 1964? En 1964 se creó la Organización de Liberación de Palestina, la OLP.
Y ese es un momento clave, punto clave, porque es por primera vez que aparece de forma estructurada, de forma organizada, de forma sistemática, el concepto de pueblo palestino. ¿En qué año? 64. ¿Relacionado con qué organización? OLP. Ok. Ahora, antes de 1964, el término palestino se utilizaba en sentido geográfico, no en sentido sociopolítico, no en sentido étnico, sino en sentido geográfico. Pero a partir de 1964, la Liga Árabe lo comienza a utilizar como una identidad nacional diferenciada. Es a partir de ahí que comienza a ocurrir el cambio. En 1964 se crea la Organización de Liberación Palestina. En 1969 toma la dirección de esa organización un egipcio llamado Yasser Arafat. Y este concepto con Yasser Arafat se fortalece y se proyecta internacionalmente. Entonces, aquí debemos entender algo con mucha claridad. Y es que las identidades nacionales modernas no siempre nacen en la antigüedad. Muchas son construidas, como es el caso de Palestina, palestino, son construidas en contextos políticos específicos. Y esto ha ocurrido en muchas partes del mundo. Ha ocurrido en África, ha ocurrido en Europa, ha ocurrido en Asia y también ocurre aquí en el caso del Medio Oriente con Palestina y con los palestinos. A partir de los años 60 y 70, el concepto de pueblo palestino comienza a consolidarse como una categoría política. 1964 en adelante. 10 años después, en 1974, la Asamblea General de las Naciones Unidas hace una propuesta de reconocer la OLP, la Organización de Liberación de Palestina, como representante de ese pueblo. ¿Sí? Y a partir de ese momento, el lenguaje cambia. El mundo ya no habla solamente de árabes en la región, se comienza a hablar de los palestinos en la región. Y finalmente llegamos a un año muy importante, que es el año 2012, cuando en el seno de las Naciones Unidas, lo que ha sido una falsa y ficticia identificación étnica a través de Yasser Arafat y la OLP como pueblo palestino, se propone aceptarlo como un Estado observador no miembro en el 2012. Colombia estaba ahí el día de la votación y Colombia votó a favor del reconocimiento de los palestinos como una etnia y como un Estado de las Naciones Unidas observador. Observador quiere decir que puede hablar, pero no puede votar. Y como Estado observador, pues lógicamente el mundo entero se tragó la píldora de la OLP y comienza a identificar oficialmente a los árabes de la región, los mismos que disputaron con Inglaterra, y eso es otra historia,
el acuerdo que incluía o no las tierras al oeste de Damasco, comenzaron a identificarlos como una etnia nueva, como el pueblo palestino, cosa que nunca ha existido históricamente. Entonces, para completar el cuadro y que no dejemos lagunas, voy a explicar algo muy interesante acá. Cuando se da la Primera Guerra Mundial, sí, cuando se da la Primera Guerra Mundial, el Imperio Otomano dominaba toda esa región del Medio Oriente. El Imperio Otomano. Inglaterra estaba comprometida en destruir la influencia y la presencia del Imperio Otomano en el Medio Oriente. ¿Y qué hizo Inglaterra? Inglaterra tomó a un grupo de árabes que déjenme bajar esto acá para verles incluso mejor. ¿Qué fue lo que hizo Inglaterra? Inglaterra tomó a un grupo de árabes que andaba dando vuelta en la región y que tenía un líder, ¿sí? Un líder importante. Ese líder importante era el custodio de la Meca en la Arabia. Era el custodio de la Meca. Y la corona británica habla con ellos y les dice, mire, vamos a hacer una cosa, nosotros los vamos a apoyar porque ustedes no tienen Estado, ¿sí? Ustedes no tienen Estado. Pero nosotros le vamos a ayudar a que tenga un Estado aquí en la región. A cambio de que nos ayuden, se unan a nuestro ejército y nos ayuden a derrocar a los otomanos. Y aceptaron. Se unen a Inglaterra, luchan contra los otomanos, cae el Imperio Otomano. Inglaterra se queda como dueña, administradora, fuerza suprema en todo el Medio Oriente, incluyendo Israel, la tierra de Israel. Ahora llega el momento de tratar la promesa que los ingleses habían hecho. Pero se da otro problema, que paralelamente con estos árabes, los judíos en Inglaterra ya estaban pidiendo un hogar para el pueblo judío en Israel. Resulta que un científico judío hace un descubrimiento importantísimo, descubrimiento técnico importantísimo, que Inglaterra necesitaba para poder librar esa guerra. Y este judío, todo eso ustedes lo pueden ver después en la guerra de las palabras, este judío le dice a la corona, yo te doy el secreto, ¿sí? Yo te doy el secreto, pero tú nos tienes que prometer un hogar judío en Palestina para el pueblo judío. Inglaterra le dice, sí, les voy a ayudar. Si tú me pasas el secreto, les voy a ayudar. Se vea el gambito de los británicos, ¿sí? Ve el gambito de los británicos. Le promete a los árabes una tierra si se unen a luchar contra el Imperio Otomano. Y le prometen a los judíos un hogar para el pueblo judío. De hecho, es aquí que entra la famosa declaración de Balfour de 1917, donde la monarquía inglesa reconoce el derecho de los judíos a tener un hogar para los judíos en Israel. Inglaterra gana la guerra, la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, juntamente con Francia y con Japón. El Imperio Romano cae.
Y ahora Inglaterra tiene que cumplir su promesa. Le manda en inglés, porque la correspondencia está en inglés. Esta correspondencia ustedes la pueden ver en la página oficial de las Naciones Unidas. Ustedes entran a onu.com y ahí toda esta información la tienen. Solo que aquí se la estamos ahorrando. Lo que le va a tocar varios días de investigación, aquí lo está recibiendo de gratis. ¿Okay? ¿Qué pasó? Inglaterra escribe en inglés a estos árabes diciendo: estas son las coordenadas en que le vamos a dar a ustedes lo que le prometimos. Pero estas tierras no incluye el oeste de Damasco. El oeste de Damasco no está incluido. Si tú vas a un mapa, te ubicas en Damasco y buscas el oeste, es la tierra de Israel. La tierra de Israel no estaba incluida. Pero ¿cómo lo interpretaron los árabes? Que sí estaba incluida. Ahí vienen los conflictos. Cuando los árabes se enteran de que Inglaterra le da también a los judíos una promesa de un hogar judío en esa tierra, ellos dicen: no, nosotros no queremos esta partecita, nosotros queremos todo para nosotros. Y ahí comienzan los conflictos. Es decir, este conflicto no se da en 1947. Este conflicto no se da en 1948. Este conflicto no se da ahora. Esto viene desde 1917. Es que viene esto. Y por lo tanto, los centinelas tienen que conocer esto y tienen que saber explicar esto bien. Entonces, desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista étnico, estamos hablando de poblaciones árabes que han habitado esa región durante varios periodos de tiempo. Es decir, el árabe es una etnia. El árabe es una etnia que tiene historia trazable. El judío es una etnia que tiene historia trazable. Palestino no es una etnia. No tiene historia trazable. Entonces, cuando nosotros analizamos la historia antigua, cuando nosotros analizamos la historia medieval, nosotros no encontramos evidencia de algún estado soberano llamado Palestina en el sentido moderno. No existe eso. No encontramos una estructura estatal independiente con ese nombre. No encontramos una organización política nacional, instituciones propias que hoy asociemos a un Estado. Es decir, los llamados pueblos palestinos no te pueden demostrar una moneda nacional. No te pueden mostrar una moneda nacional. Una moneda nacional que ellos tuvieron en la Edad Media, por ejemplo. No existe. No te pueden demostrar: este es nuestro escudo en 1536. No te pueden demostrar: este es nuestro Congreso, este es nuestro gobierno. No te pueden demostrar ni siquiera un artefacto arqueológico que demuestre que existían como una etnia, como un pueblo en el primer siglo, o en el tercer siglo, en el quinto siglo, o el 10º siglo, ni siquiera en el siglo XIX. ¿Qué es lo que encontramos? ¿Qué es verificable históricamente? ¿Qué es trazable históricamente? ¿Qué es lo que encontramos? Una región administrada por imperios. Eso es lo que encontramos. Eso sí es verificable históricamente. Encontramos una región administrada en diferentes periodos históricos por diferentes imperios. Y esa región
tiene presencia de población diversa en esos periodos históricos. ¿Qué podemos encontrar? Podemos encontrar una geografía que fue llamada de diferentes maneras a lo largo del tiempo. O sea, un centinela no puede olvidar esto. El concepto de pueblo palestino como entidad nacional diferenciada no ha existido históricamente antes del siglo XX. No ha existido, no surge de la antigüedad. Es un evento, un hecho dentro de un contexto político en el siglo XX. No en el siglo XIX, no en el siglo XVIII, mucho menos en el siglo X, siglo VII. No, es el siglo XX. Ahora, aquí quiero aclarar algo que es importante. Esto no, cuando yo digo esto, no es para descalificar étnicamente a nadie. Esa no es la idea. La idea es que se trata de un dato histórico, real, verdadero, trazable y verificable. ¿Y por qué esto es importante conocer por un centinela? Porque si nosotros no entendemos este proceso, terminamos proyectando hacia el pasado algo que pertenece al presente. Y eso es demagogia. Eso no es verdad. Y un centinela no puede confundir los tiempos. Un centinela sobre los muros de Jerusalén tiene que saber distinguir los tiempos. Y el problema no es reconocer realidades actuales. El problema es atribuirles un origen histórico que nunca tuvieron. Y aquí está un punto que un centinela debe conocer. Sí, no estamos frente a una identidad inexistente hoy. Estamos frente a una identidad moderna que fue construida, que fue desarrollada y que fue reconocida en el contexto político del siglo XX, impulsado por la OLP y la Liga Árabe. Esa es la verdad. Y esto es un dato histórico preciso que todo centinela sobre los muros de Jerusalén tiene que conocer. Y tiene que conocer bien. Porque cuando no entendemos este proceso, nosotros podemos fácilmente confundir lo que es historia antigua con construcciones políticas recientes. Que es precisamente lo que ha venido ocurriendo vez tras vez en los últimos años. ¿Y cuál es el problema con eso? Que cuando se confunden esas cosas, se distorsiona la historia. Y cuando la historia se distorsiona, el debate alrededor de eso se distorsiona también. Por eso, un centinela sobre los muros de Jerusalén tiene que conocer una cosa muy importante: distinguir entre origen histórico y desarrollo político en el caso de la actual forzada etnia del pueblo palestino. Solo así podemos hablar con claridad y solo así podemos evitar caer en simplificaciones que no ayudan a entender el conflicto. Porque existe un conflicto, pero no ayuda a resolverlo, más bien lo agrava. Entonces, un centinela sobre los muros de Jerusalén no puede negar estas realidades, pero no puede confundir su origen histórico. Y de eso se trata. Porque cuando el lenguaje cambia, el mapa mental de las personas cambia también. Cuando el lenguaje cambia, el mapa mental de las naciones cambia, de los gobiernos cambia, de los políticos cambia. Porque las palabras no solo describen una realidad. Las palabras
interpretan realidades y con el tiempo las redefinen. Entonces, si tú cambias el lenguaje, cambias la manera en que las personas entienden la historia. Y cambias la manera en que las personas con una historia cambiada juzgan los hechos. Y cambias, por supuesto, la manera en que los pueblos toman posición con respecto al tema de Jerusalén y con respecto al tema de Israel. Y por eso un centinela sobre los muros de Jerusalén no puede ser indiferente al lenguaje. Y estamos llamados a ser bien específicos en eso, corregir lo que ha sido distorsionado, restaurar lo que ha sido alterado y devolver cada cosa a su nombre correcto. Porque cuando el nombre es correcto, la comprensión comienza a alinearse y los pueblos ajustar su mapa mental a la realidad de la verdad que la historia demuestra. Y cuando la comprensión se alinea, pues la verdad vuelve a ocupar su lugar y aquí está el punto central. Y es que un centinela sobre los muros de Jerusalén no inventa la verdad, rescata la verdad cada vez que es distorsionada. Ese es nuestro trabajo. Porque quien controla el lenguaje sigue influyendo en la historia. Quien controla el lenguaje sigue influyendo en la mente de las personas. Quien controla el lenguaje sigue influyendo en las mentes de las nuevas generaciones. Y por eso Jerusalén e Israel no solo se disputa en la tierra, se disputa en las palabras. Y ahora que conocemos esto, lo próximo para un centinela es saber responder a esta simple pregunta. ¿De dónde sale el nombre de Palestina? ¿De dónde sale? Porque yo recuerdo, yo no sé cuántos de ustedes lo recordarán, de los que están aquí, pero yo recuerdo, por ejemplo, de una canción que se cantaba en las iglesias evangélicas, que decía, tierra bendita y divina es la de Palestina, donde nació Jesús. Jesús es palestino, según esa canción. ¿Entiendes? Hasta Maduro los otros días, antes de meterlo preso, decía que Jesús era palestino. Y a cada rato sale esa. ¿Por qué sale eso? Por la distorsión de la historia. Y por eso un centinela sobre los muros de Jerusalén es el que rescata la verdad de la historia. Porque cuando tú rescatas la verdad, tú vuelves a alinear las mentes alrededor de esa verdad y no de la mentira. En primer lugar, hay un garrafal error teológico en esa canción. Que la tierra de Israel no es divina. Divino es solo Dios. La tierra de Israel es la tierra prometida, no es tierra divina. Segundo, que no es Palestina, es Israel. Tercero, que no, Yeshua no nació ahí, nació en Judea. En Belén de Judea fue que nació. Y por lo tanto, si nació en Judea, es judío, no es palestino. Vea cómo una narrativa cambiada lleva a errores teológicos gravísimos. Entonces, ¿cómo surge eso, este nombre? ¿Cómo surge? Muy simple. En la segunda revuelta judía contra Roma, en el año 132, un comandante judío llamado Kovba, Simón Bar Kovba, unió a rebeldes, a nacionalistas, a patriotas judíos
para recuperar Jerusalén, que había sido tomado por los romanos en el año 70. La guerra duró 3 años, de 132 al 135. Roma volvió a ganar esa guerra. Y entonces el emperador romano, con la mira de borrar para siempre el nombre de Israel de la historia y que los judíos nunca pudieron reclamar alguna tierra llamada Israel, le cambió el nombre y le puso Palestina. Y a Jerusalén le puso Aelia Capitalina. Está hablando del siglo II, 132 al 135. Ahí fue que se le cambió el nombre. Pero fíjate si el nombre de Jerusalén, que estábamos hablando de eso en la primera parte de la conferencia de esta mañana, fíjate si Jerusalén es tan fuerte y tan poderosa, que a pesar de que el mismo emperador romano que cambió el nombre de Israel por Palestina y el nombre de Jerusalén por Aelia Capitalina, no ha podido lograr hasta el día de hoy que Jerusalén sea llamada Aelia Capitalina. La siguen llamando Palestina a la tierra de Israel, pero usted no irá en las Naciones Unidas ni en la Liga Árabe a hablar de Aelia Capitalina, sino de Jerusalén. Jerusalén siempre vuelve y resucita. Siempre resucita en la historia. Entonces, cuando llegan los otomanos, siguen llamando a esa tierra Palestina. Y cuando llegan los británicos, siguen llamando a esa tierra Palestina. No Israel, como es su nombre. Y lógicamente, todo el que viva allá adentro le dicen palestino. Pero cuando se establece la resolución 181 de las Naciones Unidas, la propuesta no fue una bipartición de la tierra, supuestamente la tierra de Palestina, ¿no? El nombre que le da, la tierra de Israel. No fue una partición para los judíos y para los palestinos, no fue. Eso no es la resolución 181. Entra en la página de las Naciones Unidas y busca la resolución 181, busca que esté en español, busca la resolución 181 y verás que la propuesta 181 establece un Estado judío y un Estado árabe. La propuesta no es un Estado judío y un Estado palestino. Eso no es la propuesta. Porque en 1947 no existía la etnia palestina. Existía la etnia árabe. Entonces, la propuesta de la resolución 181 de las Naciones Unidas es crear un Estado para los judíos y un Estado para los árabes en Palestina. Ahora, Israel, los judíos, en 1947, cuando se hace la propuesta, dijeron sí, lo aceptamos. ¿Y qué hicieron los árabes? No, no lo aceptaron. Esa es la razón por la cual los árabes, llamados hoy día palestinos, no tienen un Estado en el Medio Oriente. Esa es la razón, porque nunca la han aceptado. No la aceptaron en 1917, no la aceptaron en 1947. Entonces, ¿por qué no existe hoy día un Estado para los árabes autollamados palestinos? ¿Por qué no existe? Bueno, les voy a decir algo. 15 veces han rechazado todas las propuestas que se le han dado para crear un Estado. 15 veces. Es decir, estamos hablando de una línea de tiempo
comprobable. No estoy hablando de opinión acá. Estoy hablando de hechos comprobables, de eventos comprobables. La rechazaron en 1917. La rechazaron en 1937. La rechazaron en 1947, cuando la resolución 181. La rechazaron en 1949. Les voy a dar un dato interesante para que ustedes vean cómo manipulan esto y cómo un centinela sobre los muros de Jerusalén tiene que conocer estas cosas. Mire, cuando se aprueba la resolución 181 de las Naciones Unidas, Jerusalén no estaba incluida en la resolución, ni para los judíos, ni para los árabes. Jerusalén quedó como una ciudad con estatus especial. Y aquí, quien más cabildió para que se lograra eso fue el Vaticano. O sea, el Vaticano metió toda la fuerza de su influencia para que Jerusalén no fuese dada a los judíos, sino que se mantuviera como una ciudad con estatus especial, administrada por las Naciones Unidas, Jerusalén. Es más, hasta el día de hoy, el Vaticano no reconoce a Jerusalén como la capital de Israel. Hasta el día de hoy. Entonces, escuchen este dato, muy importante. Desde 1948, que se establece el Estado de Israel, hasta 1967, 19 años, Jordania era el país ocupante de Judea y de Samaria. Lo que se llama en el lenguaje diplomático, ¿sí? Le dan otro nombre, ¿sí? Pero que es Judea y Samaria. Ok. Ahora hagamos una pregunta. ¿Por qué? Mientras Jordania tuvo el control de Judea y Samaria, nunca los árabes protestaron de la presencia de Jordania en Judea y en Samaria. ¿Por qué los árabes, que luego se hacen llamar palestinos, nunca le exigieron a Jordania que en esa región de Judea y Samaria les estableciera su estado? Nunca lo pidieron. Nunca lo pidieron. ¿Qué pasó en 1967? La Guerra de los 6 días. ¿Qué sucedió en la Guerra de los 6 días? Israel toma Jerusalén, conquista Jerusalén, conquista Judea, conquista Samaria, conquista el Golán. Bastó que Israel tuviera la administración de esas tierras para que comenzara la batalla mediática en contra de Israel, que era la fuerza ocupacionista en Judea y en Samaria. Cuando basta que tú tomes una Biblia Reina Valera de 1906, mírese las páginas de atrás en los mapas y vea qué dice. Que está impreso ahí. ¿Qué dice? A ver si dice Judea y Samaria o no dice Judea y Samaria. Son evidencias históricas que están ahí. 1906. Bastó que Israel conquistara Jerusalén, conquistara Judea,
conquistar a Samaria, cuando el mundo entero protesta de que Israel es la fuerza opresora, es la fuerza invasora, es la fuerza ocupacionista de su propia tierra. La tierra histórica de Judea y de Samaria. Entonces, ¿por qué razón no existe un Estado palestino hoy día? Porque siempre los llamados palestinos la han rechazado. La han rechazado. Siempre la han rechazado. Les doy otro ejemplo. De 1948 a 1967, mientras Jordania ocupaba Judea y Samaria, Egipto ocupaba Gaza. Egipto tenía el control completo de Gaza por 19 años. Egipto nunca le dio a los gazitas la nacionalidad egipcia. Nunca se la dio. Nunca los hizo ciudadanos de Egipto. Y nunca los gazitas exigieron a Egipto que les reconociera Gaza como un estado. Nunca. Bastó que en 1967 Israel echara a Egipto de toda esa tierra para protestar de que Israel era la fuerza ocupacionista. ¿Cuántos entienden lo que estamos hablando acá? Un centinela sobre los muros de Jerusalén tiene que conocer estas cosas. Ahora, ¿por qué no existe entonces un Estado palestino? Porque siempre que se les ha dado la oportunidad de crearlo, han dicho que no. Han dicho que no. Todo ha sido que no. Los famosos 3 no de Abbas, el actual presidente de la OLP. No a la paz con Israel. No al reconocimiento de Israel. Y no a la negociación con Israel. Siempre lo han rechazado. 1993 al 2000 termina con los acuerdos de Oslo. Se abre una puerta para crear un Estado palestino. Resultado, no se completa. Camp David en Estados Unidos. Bill Clinton, presidente de los Estados Unidos. Yitzhak Rabin, primer ministro de Israel. Arafat, el líder de la OLP. Se juntan en Washington, le entregan Judea, le entregan Samaria, le entregan el este de Jerusalén para su capital. Y Arafat dijo que no. Baruch Hashem. Porque si hubiese dicho que sí, ahí estaría otro Estado palestino. O sea, ¿por qué no tienen un Estado palestino? Porque siempre lo han rechazado. No porque Israel se oponga, no porque Israel es el estorbo, no porque Israel lo ha impedido, porque ellos lo han rechazado. Vez tras vez, no aceptación, negativa al diálogo, rechazo de todos los acuerdos. Entonces, la pregunta no es que no haya habido oportunidades, sí hubo oportunidades. La pregunta es ¿cuántas veces las rechazaron? 15 veces. 15 veces los llamados pueblo palestino han rechazado la creación de un Estado palestino cada vez que se lo ha ofrecido. Entonces, el problema no ha sido la falta de propuestas, el problema ha sido la aceptación de esas propuestas. Entonces, ¿por qué no existe hoy un Estado palestino? Porque cada vez que se le dio la oportunidad fue rechazada. ¿Y por quién fue rechazada? No por Israel, por ellos.
Y un centinela no ignora eso. Un centinela no puede repetir consignas, tiene que hablar con la verdad. O sea, la historia no muestra una falta de oportunidades. Muestra una historia de constantes decisiones de rechazo por parte de los mismos árabes que acusan a Israel de impedir la existencia de un Estado árabe. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón de todo ese rechazo? De 1917, de 1937, de 1947, del 2000, del 2008. Toda esa historia de rechazo. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la razón? Bueno, yo les voy a decir la razón. ¿Sí? Y esta razón, todo centinela sobre los muros de Jerusalén tienen que conocerla. Hubo oportunidades, territorios, propuestas, nunca la aceptaron. Entonces el problema era otro. Y esto es lo que los centinelas sobre los muros de Jerusalén tienen que conocer. Y esto es blanco y negro, sin tapujos, sin pelos en la lengua. No la aceptaron, porque aceptar un Estado árabe implicaba aceptar un Estado judío al lado. Porque la condición para entregarles las tierras para la creación de un Estado palestino era para la paz, no para la guerra. Y para la paz significaba que ellos aceptaban la existencia del Estado de Israel, reconocían la existencia del Estado judío. Y ese fue el punto de quiebre. Simplemente no estaban de acuerdo a aceptar al Estado de Israel con todos sus derechos junto a ellos. Y esto obedece a un problema de ideología islámica. ¿Y cuál es este problema de la ideología islámica? El problema de la ideología islámica es este, que en su ideología no puede existir una etnia diferente en una región controlada por los árabes. No puede existir una etnia diferente. Y por lo tanto, los judíos no tienen cabida en esa región. Porque va en contra de ese concepto ideológico del islamismo. Entonces, cuando tú juntas todo esto, es donde entiendes lo grave del problema. Y en 1947, cuando se propone la resolución 181 con la bipartición de la tierra para estos dos estados, uno árabe y otro judío, ¿cuál fue la estrategia de la Liga Árabe? ¿Cuál fue la estrategia de la Liga Árabe? No aceptar. ¿Basado en qué? No solo en este asunto de ideología que ellos traen en su subconsciente, sino la Liga Árabe le dice a los árabes, no la acepten, no solo porque eso va contra su ideología, sino porque, mire, le vamos a declarar la guerra a los judíos. Ellos se van a cansar y se van a tener que ir de aquí, porque le vamos a hacer la vida imposible a todos los judíos aquí. Y cuando los judíos se vayan, ustedes entran. Y para su sorpresa, no nos cansamos ni nos fuimos. Y aquí estamos.
Cuando yo llevo grupos a Israel, pues por supuesto uno cuida mucho la seguridad, ¿no? Pero cuando yo llevo grupos a Israel, que vengo haciéndolo hace más de 20 años, no, más, desde 1995 vengo llevando grupos a Israel prácticamente todos los años. Una de las preguntas que más los peregrinos me hacen es esta: Rabino, ¿qué tal la seguridad? ¿Qué tan seguro? Y si se declara una guerra estando allá, ¿cómo se hace? ¿Sabe cuál es mi respuesta? Mire, desde que se creó el Estado de Israel, en 1948 estamos en guerra. Israel lleva 77 años en guerra. Todos los años es guerra. Pero te digo una cosa, les digo, es el país más seguro del mundo. Por una simple razón. Porque Dios ha dicho, mis ojos siempre están sobre esa tierra. Mire, yo me siento más seguro caminando al muro de Jerusalén, a pie. En Jerusalén, a pie, yendo hasta el muro a pie. A las 2 de la mañana, que caminar a las 2 de la mañana en la calle 8 de Miami. Me siento más seguro en Jerusalén. Entonces, para su sorpresa, no nos cansamos y no nos fuimos. Entonces, al no poder evitar el surgimiento del Estado de Israel, cambiaron la estrategia. No aceptar las propuestas para no tener que aceptar el Estado judío y entran en cambios de estrategia constantemente. Constantemente cambios de estrategia. Y al ver que no pudieron eliminar al pueblo judío en su tierra, se mueven de la guerra militar a la guerra narrativa. De intentar derrocar a Israel en el campo de batalla a demonizarlo en la opinión pública internacional. Demonizar a Israel no importa cuál sea el costo. Y eso es lo que explica por qué tú ves en los videos y en las fotos que viene de Israel, que viene de nuestra familia en Israel, que viene yo tengo mi nieta en el ejército de Israel. Nosotros vemos las videos que manda el ejército de Israel, que tanto Hezbollah en el norte como Hamas en el sur, como ahora también Irán, en Irán, ponen plataformas de lanzamiento de misiles en edificios de civiles, en hospitales, en mezquitas, en jardines infantiles. Y como cuando sale un misil de un lugar, técnicamente Israel sabe de dónde salió y automáticamente se desprende un misil para destruir el que salió, a pesar de todos los esfuerzos de Israel, a pesar de que avisan a tiempo, vamos a atacar ese lugar porque de ahí salió un misil. Ahí hay una plataforma de lanzamiento de misiles. Les mandan textos, tiran panfletos en árabe. Salgan de esa zona porque ahí salió, ahí está operando una plataforma de misiles. La vamos a destruir. Los propios Hezbollah, amparados por Irán y Hamas, respaldados por Irán, obligan a los civiles a quedarse en esos lugares. Para que cuando lleguen los misiles de Israel destruyendo esas plataformas, mueran civiles, mueran niños. Hay que tomarle fotos, videos, mandarle al mundo. Israel es un genocida. Mira todo lo que está haciendo.
Ese es el juego de palabras. Porque en la ideología islámica, que un niño muera matando a un judío es un acto de heroísmo. Imagínense. Tomar niños de 10, 12, 13 años como escudo humano para que sean los primeros que mueran. Y entonces demonizar a Israel, matar a los niños. Son unos sanguinarios, son unos asesinos. Miren los niños que han matado. Cayó un pedazo de misil en Irán y entró en una escuela. Un grupo importante de niños iraníes lamentablemente murió. Terrible, eso fue terrible, ahora, recientemente. Pero lo que no te dicen es que una de las plataformas de lanzamiento de misiles estaba en el patio de esa escuela. Eso no te lo dicen. El asunto es demonizar a Israel a como dé lugar, incluso al precio de la vida de sus propios niños. Jamás tiene secuestrado los gazitos en Gaza. Los ha tenido hasta recientemente. Fíjense si esto es así, que Golda Meir, que fue nuestra primer ministro para el tiempo de los años 70, en una entrevista que le hicieron en la BBC de Londres, dijo estas palabras, que te muestra la diferencia ética entre unos y otros. Dijo estas palabras: tal vez algún día le perdonaremos a los árabes que nos hayan matado nuestros niños. Tal vez algún día le perdonaremos que nos hayan matado nuestros niños. Pero lo que nunca le perdonaremos es que nos pusieran en una posición de tenerle que matar lo suyo. Eso nunca se lo perdonaremos. ¿Te das cuenta la diferencia ética entre una ideología y la otra? Esto tiene que ser conocido bien por los centinelas sobre los muros de Jerusalén. No se trata de rechazo histórico, no se trata de impedirlo. Y esa propaganda de que Israel impide la paz, que Israel impide el Estado, que Israel es el obstáculo, etcétera, etcétera. Ustedes, los centinelas sobre los muros de Jerusalén, tienen que saber cómo responder a eso. ¿Saben por qué? Porque cuando esa narrativa se les repite y se les repite a los jóvenes, se vuelve creíble. Y entonces, la nueva generación comienza a ver al pueblo judío como el villano, como el malo, como el asesino. Y esto es la estrategia que ellos usan. Entonces, mis amigos, en medio de toda esta incoherencia y en medio de todas estas narrativas, el problema nunca fue la falta de oportunidades. El problema siempre ha sido, hasta el día de hoy, la falta de aceptación. Por eso un centinela no está llamado a creer todo lo que oye. Está llamado a entender lo que ocurre. ¿Ustedes no han escuchado la propaganda de From the River to the Sea, Palestine will be free? Desde el río hasta el mar, Palestina libre estar. From the river to the sea, Palestine will be free. Desde el río hasta el mar, Palestina libre estar. Es una frase de los zurdos. Es una frase de los pro.
Y cada vez suena más en las universidades, en las redes sociales, en las marchas. Incluso ha sonado aquí en Colombia, en este país donde estamos. From the river to the sea, Palestine will be free. Desde el río hasta el mar, Palestina libre está. Pues, a primera vista, para los zurdos, suena bien. Incluso rima. Suena como justicia. Suena como libertad. Suena como una causa noble. Pero un centinela no se deja llevar porque las cosas suenen bien. Un centinela hace preguntas. Y la primera pregunta es esta. ¿De qué río estamos hablando? All right. From the river to the sea. Ok. ¿De qué río estamos hablando? Estamos hablando del río Jordán. ¿Y de qué mar estamos hablando? Estamos hablando del mar Mediterráneo. Ese es del mar que se está hablando. Entonces, cuando alguien dice, desde el río hasta el mar, está hablando de todo el territorio que ocupa desde el río Jordán hasta el mar Mediterráneo. ¿Y qué territorio es el que hay ahí? Israel. Es el único territorio que hay ahí. Judea, Samaria, Galilea, Jerusalén. Eso es todo lo que hay ahí. Y entonces ahora viene la pregunta que todo centinela no puede evitar. Si Palestina va a ser libre de todo ese territorio, ¿qué pasa con los judíos? ¿Qué pasa con Israel? Porque en ese espacio viven millones de judíos. 7 millones de ciudadanos judíos viven ahí. La frase no habla de 2 estados. La frase, ese eslogan, no habla de coexistencia. No habla de convivencia. Habla de un solo territorio. Y cuando hay un solo territorio, no hay 2 estados. Significa que uno reemplaza al otro. Y es aquí donde los centinelas tienen que ver lo que los demás no ven. Déjeme decirle algo, esa frase no nació ayer. Esa frase tiene décadas. Y por donde quiera que lo ponga, no implica coexistencia. Implica solo una cosa: borrar a Israel del mapa. Eso es lo único que significa. Ahora, muchos jóvenes van a las concentraciones, van a las protestas, levantan la bandera de Palestina y gritan from the river to the sea, Palestine will be free. No tienen ni idea qué río es ni de qué mar es, porque le pagan para que repitan eso, sin saber que es un llamado a la aniquilación total del pueblo judío. Y ellos creen que están hablando de justicia, ellos creen que están hablando de igualdad de derechos, y por eso el lenguaje importa. Por eso el lenguaje importa. Si lo que se quiere decir es paz, se dice paz. Si lo que se quiere decir es 2 estados, se dice claramente 2 estados. Pero cuando se dice desde el río hasta el mar, se está diciendo que Israel tiene que dejar de existir como pueblo y como estado. Es por eso que un centinela sabe que esto no es una consigna de convivencia. Esto no es una consigna de coexistencia. Esto es una consigna de apartheid. Esto es una consigna de aniquilación total de la etnia judía en Eretz Israel.
Y entonces aquí volvemos al punto central de toda la conferencia, que el lenguaje no es inocente. El lenguaje define lo que las personas creen. Lo que las personas creen termina definiendo lo que hacen, lo que aceptan. Por eso es que un centinela no puede repetir frases. Tiene que examinarla, tiene que entenderla y tiene que confrontarla con la verdad. Porque la paz no se construye eliminando a uno de los dos. Se construye cuando ambos reconocen que tienen derecho a existir. Israel ha demostrado desde el mismo día de nuestra independencia moderna, en 1948, que le ha tendido la mano a los árabes para que construyan su Estado. 15 veces lo ha hecho y las 15 veces lo han rechazado. Nos salimos de Gaza en el 2005. Se le entregamos a Egipto, se le entregamos a los gazitas como un gesto de buena voluntad. Sacamos a todos los judíos de Gaza por la fuerza. El ejército los sacó por la fuerza de Gaza. Se le entregamos como un gesto de paz. 2005. ¿Cuál fue el resultado? 20,000 misiles. Ese fue el regalo que nos dieron. 20,000 misiles, cientos de actos terroristas. Y finalmente, desde esa misma región que se la entregamos en buena voluntad, el 7 de octubre del 2023. Y por eso, cuando alguien dice que el problema es simplemente falta de oportunidades, un centinela dice, un momento, vamos a mirar la historia. Las oportunidades siempre han existido. Y la pregunta es la misma. ¿Qué han hecho con ellas? Rechazo total. Por eso el problema no es territorial, el problema es filosófico, ideológico, de reconocimiento de Israel. Y un centinela tiene que conocer esto. Un centinela tiene que estudiar esto, tiene que enseñar esto. Entonces, la pregunta es, ¿quién va a hablar esto aquí en Colombia hoy? ¿Quién va a hablar por Jerusalén aquí en Colombia hoy? Vamos a hacer un receso y regresamos algunos minutos. Usted, presidente, nos dice cómo vamos a hacer. Vamos 10 minuticos solamente para que descansemos, para que vayan al baño, para que se tomen un cafecito y regresamos nuevamente en 10 minutos. Con la bendición de Dios. Aproveche que nuestro cambio. Aquí tengo. Gracias. Ahí está. Sí, sí. Me cambia ese, me pasa. Listo.